Y si tienen alguna duda, avisan, no se queden con su duda. Dijo que en el examen no iba a entrar método de variación de parámetros, método de coeficientes determinados y básicamente eso nomás 3 puntos dijo que iba a entrar al examen. Coeficientes indeterminados y variación de parámetros, solo esos dos han hecho. Sí, Bueno, sí, eso solamente esos dos hicimos más ya sí, uno de sí, Gauss. de Gauss, Va, de Gauss diré, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Cauchy, Sí, tiene que ser de Cauchy, pero eso es para las ecuaciones con coeficientes variables. sí, Gauchi, la Legendre, para yo creo. Legend, no sé si es Legendre o Lagrange, creo que es Legendre, pero Sí, entre Cauchy y Legendre tendrían que ser variación de parámetros, perdón, coeficientes variables, mejor dicho. Ahorita vamos a ver puras ecuaciones de coeficientes constantes y luego aplicando los conceptos de Cauchy y de Legendre, que son apenas un par de cambios de variables, vamos a desarrollar los demás. En realidad no hay mucha diferencia entre uno y otro, solamente una pequeña transformación y de ahí volvemos a lo mismo. Todo es más de lo mismo. Así que como les dije, vamos a trabajar con puros impares. Acá por ejemplo dice graficar las que tengan condiciones iniciales, ¿no? Así que les voy a enseñar a graficar. No creo que salga muy complicado. De todas formas, sería bueno que le echen un repaso a los manuales de cálculo 1, lo que es álgebra de funciones, porque con álgebra de funciones uno puede graficar lo que sea. Bueno, vamos a dar inicio al avance. Entonces nosotros tenemos esa ecuación diferencial, coeficientes constantes. Adelantándonos un poco, Cauchy y Legendre sería con coeficientes variables. Por ejemplo, acá en vez de 4 podría haber una X o un 4X menos 1, todo un polinomio, todo un binomio en todo caso. Pero por el momento, por lo menos por ahora, nos vamos a concentrar en esto. Ya para una siguiente clase nos concentramos en lo otro. A ver. Regresando al punto, primero vamos a encontrar la solución, asumiendo de que todo esto valga cero. Entonces estaríamos trabajando con algo más o menos así. A esto de acá se le llama homogénea, ¿no? ¿Verdad? Entonces, para las soluciones homogéneas, bueno, o sea, para la forma homogénea, vamos a encontrar lo que es la solución complementaria. Entonces, bueno, no sé qué letra usarán ustedes acá, pero yo voy a usar lambda. Y aquí tenemos una ecuación, o sea, hablando de lambda, sería una ecuación de segundo grado. Simplemente un pequeño despeje hay que hacer. Ahora, la pregunta aquí la pregunta aquí sería, ¿es real, imaginario, complejo? Tenemos que ver el valor de la raíz. A ver, como acá tenemos -4, podemos modificar un poco esto. O sea, hay muchos métodos. Acá ya no se especifica uno solo, pero fíjense que yo voy a aumentar un +4 y un -4. Esto debido a que acá tengo un 4. Ya van a ver por qué. Si yo agrupo todo esto, voy a obtener una ecuación, un trinomio cuadrado perfecto. Ahí está. El primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y -4 más 3 es -1, que lo podemos escribir al cuadrado. Entonces, ustedes ya saben que esto es una diferencia de cuadrados. Anotamos el primero con positivo y el segundo con negativo.
lambda menos 2 más 1 menos 1 menos 3. Entonces las raíces sería 1 y 3. Bueno, no hace falta ahondar en muchos detalles. Ustedes ya saben de que cada paréntesis se separa, cada paréntesis es igual a 0, cada paréntesis se tiene que despejar. Ahora, con estos dos datos, la solución complementaria viene a ser de esta forma. E elevado a lambda, o sea, sería 1 por x, más 3x. Listo. Y como estamos obviando, ¿no?, las condiciones iniciales, entonces aquí le vamos a añadir C1 y C2. Bueno, C1 y C2 me va a indicar simplemente, son simplemente números que vamos a encontrar a partir de las condiciones iniciales. Ahora, lo que vamos a hacer primero es encontrar la solución particular antes de trabajar con las condiciones iniciales. Así que esto vendría a ser nuestra primera solución. Ahora vamos a encontrar la solución. Un segundo. Ahora vamos a encontrar la solución particular. Solución particular. Vamos a aplicar, a ver, coeficientes indeterminados. Los coeficientes indeterminados salen de asumir la forma que va a tener nuestra solución particular, y a partir de esa forma es que vamos a encontrar la función que necesitamos. Por ejemplo, nosotros aquí sabemos de que Q es e elevado a 5x. Ahora, a ese 5x, a ese e elevado a 5x le está multiplicando un 1. En realidad cualquier número podría ser. Entonces la forma que puede tener, primero se compara acá, ¿no? Tenemos e elevado a x, e elevado a 3x. Ninguno se parece. Ninguno de esos tres se parece. Entonces, si ninguno de esos tres se parece, nosotros podemos asumir de forma directa una posible solución. Y va a ser esto. Fíjense que es la misma, o sea, obviando el número, obviamente. O sea, aunque hubiera un 5, un 7, o sea, el número que sea, lo vamos a reemplazar simplemente con una letra A, porque obviamente tiene que ser proporcionado. Ahora, una vez hecho eso, una vez teniendo esta solución, nosotros sabemos de que si esto es solución, entonces tiene que satisfacer a esta ecuación diferencial. Así que vamos a encontrar los términos que dan falta. Por ejemplo, acá tenemos nuestra función normal. Tenemos la primera derivada, que simplemente va a ser esto, y nuestra segunda derivada, que vendría a ser esto de acá. Ahí. Entonces, obviamente vamos a encontrar la segunda derivada porque nuestra ecuación diferencial tiene orden 2. Así que, por ejemplo, y' va a ser simplemente 25 a elevado a 5x. Luego tenemos menos 4y'. Entonces, fíjense, menos 4 por 5 sería menos 20. Menos 20. Y luego tenemos 3 veces y. Ahora 3 veces y sería todo esto. Entonces, 3 veces a por 5x. Ahora, la suma de todo esto, fíjense, la suma de todo esto me da e elevado a 5x. Entonces, la suma de todo esto me va a dar e elevado a 5x, y de este otro lado, 25 menos 20 sería 5, 5 más 3, 8. Entonces acá me va a quedar 8a. ¿Lo ven? Entonces, estos de acá se pueden simplificar, ¿no? Porque simplemente, digamos que podemos pasar a dividir. Me va a quedar esto de aquí, y ya va a salir un octavo. Entonces, la solución particular viene a ser un octavo de e elevado a 5x. Y ya está.
La solución general, la solución general sería, obviamente en función de x, sería la solución complementaria más la particular. La complementaria es esto, lo que habíamos encontrado al inicio, más el número que habíamos encontrado ahorita. Listo. Entonces ya tenemos esa función. Ahora, nosotros tenemos nuestras condiciones iniciales, entonces vamos a trabajar con esas condiciones iniciales a ver qué nos sale. Vamos a ocupar otra hoja. Bueno, entonces nosotros tenemos que nuestra función es C1x, C2e3x, un octavo, 5x. Las condiciones iniciales están dadas, entonces encontrando la primera derivada, sale lo siguiente. Tenemos que derivar 5 octavos, 5x. Ahora, la primera derivada, bueno, ya tenemos nuestras dos condiciones. Nosotros sabemos de que cuando x vale 0, y tiene que valer 3. Entonces, y tiene que valer 3 y x tiene que valer 0. Bueno, 3 igual a, bueno, cualquier número elevado a 0 da 1. Eso es una propiedad. C1 más C2 más un octavo. Entonces aquí va a ser C1 más C2. Este un octavo puede pasar al otro lado y nos va a quedar 1 menos 3 octavos. Perdón, 3 menos un octavo. 23 octavos. Entonces este vendría a ser nuestra ecuación 1. La ecuación 2 sale de la primera derivada. Entonces la condición dice que cuando x vale 0 en la primera derivada, esa derivada vale 9. Reemplazando más 3 veces C2 más 5 octavos e elevado a 5x. Y hay que hacer. Entonces sale lo mismo aquí, ¿no? Todo esto vale 1. 9. C1 más 3C2 menos, perdón, más 5 octavos. Ahí está. 9 menos 5 octavos. 67 octavos. Listo. Bueno, acá tenemos un sistema de ecuaciones. Podemos encontrar los valores de manera rápida. No hay mucho problema con eso. 1, 1, 3 octavos. Listo, entonces C1 vale un octavo y C2 vale 11 cuartos. Entonces la función sería un octavo elevado a x más 11 cuartos elevado a 3x más un octavo 5x. Bueno, esta de aquí vendría a ser nuestra función. Ahora lo que se les pide es graficar. Hasta ahí, ¿se entendió lo que se hizo? ¿Alguna duda? ¿Puedes explicar de la anterior hoja? ¿Me puedes mostrar la anterior hoja, por favor? Ya que necesita saber. De la primera ecuación, un poquito más arribita. Para el valor de y centro nos salió ese c por e elevado a x. Esto Sí. de aquí ya es una forma que tiene. ¿De acuerdo? Esta es Ah, una ok. forma. Es una forma. Ustedes probablemente por ahí tengan ¿cómo se llama? Digamos que como que una fórmula.
Esto de acá ya está definido, o sea, en realidad lo que se hace es siempre encontrar el valor de la raíz. Fíjense que aquí son números reales, entonces como son números reales directamente se coloca de esa forma. Ahora, si esto de acá fueran números complejos, por ejemplo, entonces aquí habría un número complejo, aquí arriba. Como es un número complejo, tiene una parte real y una parte imaginaria. Al tener una parte real y una imaginaria, por el teorema de Moore que se aprende en cálculo 3 o en cálculo de variable compleja, por teorema de Moore, esto se separa en un exponente multiplicado por una función trigonométrica. O sea, aquí habría un coseno, por ejemplo. Entonces, en realidad sí pasa. O sea, de esa forma es la que se trabaja. Y siempre va a tener esta forma, e elevado a algo. Y lo que define ese algo son las raíces de lo que obtengamos acá. Ahora, obviamente, como les dije, todo tiene su forma y bueno, si revisan un poco del teorema de Moore para variables complejas, se van a dar cuenta de cómo les va a salir el resto. Después se coloca C1 y C2 porque simplemente se tendría que derivar dos veces para obtener esta ecuación diferencial. Entonces, no, de ese detalle no hay mucho que decir. Ok, listo, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Ya. Ahora, la cosa sería cómo graficar esto. Como les dije, probablemente, aunque yo creo que van a usar un software ustedes. De hecho, no creo que se les pida graficar en pleno examen. Es un poco moroso. Pero en realidad se trabaja de la siguiente forma. Por ejemplo, nosotros sabemos que todas estas funciones pueden cumplir el principio de superposición. Es decir, que esta función está en realidad conformada por tres funciones diferentes y las tres se tienen que sumar. Así que por conveniencia voy a trabajar de esta manera. Aquí vamos a anotar la función 1, hasta aquí vamos a anotar la función 2 y hasta aquí vamos a anotar la función 3 y aquí vamos a anotar el resultado final. Como les dije, estos son solamente técnicas del cálculo. Ahora, acá dice e elevado a x, ¿no? Vamos a anotarlo con verde. Como este es el 0, ¿no? Del 0 tengo que trabajar con ¿cuánto? Con un octavo. Y sí o sí tiene que pasar por ahí. Y ya. Y ya está. Entonces este es un octavo. ¿De dónde sale? De las formas que tienen las funciones en el cálculo 1. Entonces, si acá fuera 1, pues obviamente este punto sería 1, punto de corte. Entonces esa vendría a ser nuestra primera función. La segunda función, hacerlo con celeste. Esta segunda función, 11 cuartos, cumple más o menos un principio similar. 11 cuartos es mayor que un octavo, entonces digamos que tendría que estar un poquito más arriba. Pero el principio es el mismo. Lo que importa en realidad es las pendientes, cuál es más pronunciada que otra. Y obviamente, pues, esta función crece a un ritmo de un octavo y esta función crece a un ritmo de 11 cuartos. Entonces, ¿cuál crece más rápido? Esta de acá. Ahora vamos a ver la tercera función. La tercera función, dame un segundo. Ya. Esta tercera función, fíjense que crece al mismo ritmo que esta otra, por lo menos aquí. Igual es un octavo. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Un octavo más 11 cuartos más un octavos, bueno, 1 más 22 más 1, 22 más 2 sería 24. Ahora 24 entre 8, ¿cuánto sería? Sería 3, ¿no? Entonces, ese dato lo vamos a corroborar aquí con la calculadora. Ahí está. 3. Entonces,
nosotros sabemos de que sí o sí va a pasar por el punto 3 y sí o sí tiene que tener esta forma. No hay mucho donde pelarle. ¿Por qué tiene que tener esa forma? Porque la tendencia en todas las partes es la misma. Por ejemplo, desde esta recta hacia la izquierda, todas decrecen y todas tienden al infinito, pero nunca van a ser negativas por el solo hecho de ser funciones exponenciales. Entonces, aquí nunca va a ser negativo. Es correcto. Ahora, de aquí hacia la derecha, todas tienen crecimiento exponencial. No hay ningún otro parámetro, ningún otro valor que me indique lo contrario. Entonces, también le coloco el crecimiento exponencial. ¿Cuál es la única diferencia? Que yo tendría que agarrar y hacer algo así. Digamos, acá, en esta línea. Esta distancia más esta distancia más esta distancia tiene que ser igual a esta distancia. Y bajo ese análisis es que todo esto va a crecer. Por eso es que tiene que ser una función exponencial. Lo único que sabemos de esta función exponencial es que sí o sí tiene que pasar por el punto 3. Bueno, por el punto 3 en el eje Y. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y ya está graficado, obviamente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ah, claro. Muy bien. Ya pasemos a la siguiente. Voy a cortar la transmisión de esta reunión porque ya me salió el anuncio de los 10 minutos. Y igual tenemos condiciones iniciales, creo que este es 61. La verdad me reviso. Como que ese número no me inspira mucha confianza. 61, sí. Es 61, ¿no? Ya. Sí, 61. Bueno, aquí ocurre exactamente lo mismo, fíjense. Entonces, para lo que es la solución complementaria, nosotros asumimos de que esta función vale 0. Entonces, nosotros vamos a obtener algo como esto. Listo. Nuestra ecuación cuadrática. Como les dije, voy a tratar de ir avanzando lo más rápido que se puede. Entonces, si se pierden en algo o no entienden otra cosa, pues al final del ejercicio yo siempre les pregunto, ustedes tienen toda la libertad de decir. Primero es directamente tomar la parte real y luego aquí colocar nuestra primera constante, C1 por ejemplo, y empezamos con coseno. Raíz de 11 sobre 3 más C2 seno de la raíz de 11, 3. Listo. Entonces esa vendría a ser la forma que tiene. La otra forma, digamos, sería escribirlo por separado, ¿no? O sea, esto por esto y esto por esto, ya son cosas de cada uno. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Se entendió? Aquí ya le damos nuestro valor a la función Q, que viene a ser 61, 2x, seno de x. Ahí. Ahora la cuestión es la siguiente. ¿Qué pasa aquí? ¿Esto de acá se parecen a algo esto de aquí? Bueno, de entrada no. De entrada no hay nada que se le parezca, porque, fíjense, el exponente es 1/3 y acá el exponente es 2. Acá tenemos el argumento de la función trigonométrica 11/3, acá es 1. Entonces no hay nada que hacer. No hay ningún caso especial acá. Así que nosotros le podemos dar la forma a partir de la función que tengamos acá. Entonces, esto es lo que va a definir la forma que va a tener nuestra solución particular. Entonces nosotros asumimos la función particular y como es como que un producto, entonces tenemos que desarrollarlos con todas las derivadas posibles. Entonces, digamos que va a ser lo siguiente. Es 2x por el seno de x más b es 2x coseno de x, ¿no? Porque la derivada del seno es el coseno. Y ya está
la posible forma que pueda adquirir nuestra función particular. ¿Se entendió cómo salió? Sí, se entendió. Ya. Sí, se entendió. Entonces, claro. Entonces, como esto de aquí, o sea, la solución particular sale como que de las derivadas de, no hay mucho donde hablar. Ahora, salvo que existieran estos casos especiales, que probablemente en algún rato nos topemos, ahí recién hay cosas que se tienen que tomar en consideración, ahorita ya no. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Nosotros, para ordenarlo, o sea, se nos va a hacer largo, se nos va a hacer muy largo, entonces lo vamos a ordenar de la siguiente manera. Así. Entonces, necesitamos dos derivadas, ¿no? La primera derivada sería 2e2x, y esto se mantiene, más, esto se mantiene, y esto se deriva. A coseno de x menos b seno de x. Ordenando, fíjense, acá tenemos seno, aquí tenemos seno. Entonces, voy a ordenar los coeficientes. Fíjense, 2a, y acá tendríamos simplemente menos b, más 2b, más a. ¿Saben? Fíjense de que si nosotros, digámoslo así, reemplazamos todo esto por otra letra, pues tendríamos una forma similar a la primera. Y por eso es que lo voy a ordenar de esta manera. Porque como se nos va a hacer demasiado largo todo, pues por lo menos así vamos a llevar un control estricto de los números que tengamos ahí en las funciones. Se van a dar cuenta que más adelante se va a volver esto tan largo que a veces uno se va a chipar en un número, un signo, y ahí es donde todo el ejercicio está mal. Ahora, volviendo a nuestro asunto. Bueno, ya lo hemos ordenado, acá tocaría la segunda derivada. 2 veces, esto se mantiene. 2b más a coseno de x más, esto sería elevado a 2x, y aquí sería 2a menos b, la derivada del seno es el coseno, menos, esto se mantiene, eso se mantiene, y la derivada del coseno es menos 0, ¿no? Menos 0. Listo. Entonces, como ya está todo eso, simplificando todo lo que se puede simplificar, a ver qué tenemos aquí. 4 menos 1 sería 3 veces a menos 4b. Aquí que tenemos 4 veces a menos b ya coseno de x. Y aquí el número se me salió un poco, como que no me convence que salga menos b. Tendría que salir 3 veces a. Deme un segundo. Uno puede cometer muchos errores. Más 3. Ahora sí. Pero si se ponen a ordenar bien, pues es fácil de identificar. Ahora sí. Bueno, ahora acá les voy a poner otra cosa. Darse cuenta de las fallas. Fíjense aquí,
que hay cierta similitud. O sea, cuando por lo general derivan funciones trigonométricas, ustedes saben bien que si nosotros derivamos cierto número de veces, probablemente obtengamos la función original. Entonces, tiene que existir esa pequeña relación, ¿no? Ahora, acá, por ejemplo, al principio me salió B, y ahí ya me di cuenta de que estaba mal porque tendría que haber un 3. ¿Lo ven? 3A, 4B y acá 4A, 3B. Y este resultado ya es más coherente. Algo similar ocurre acá, por ejemplo, en la primera derivada. 2AB, 2BA. Fíjense, es como que los contrarios, ¿no? Entonces, de esa forma ustedes pueden darse cuenta de que algo no está bien. Y, y obviamente si lo ordenan todo bien, pues se van a dar cuenta rápido, ¿no? Porque simplemente es inspección. Ahora, una vez obtenido todo esto, recién vamos a reemplazar todo eso aquí. Ahorita está un poco largo y todo lo que quieran, pero es que eh, estos métodos son así. Si hubiéramos ocupado variación de parámetros, nos hubiera salido muchísimo más largo todavía. Entonces, la primera, o sea, aquí ya estamos reemplazando, fíjense, sería 6 veces la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada para nosotros es todo esto de acá. Así es todo esto, la segunda derivada. Y ese 6 lo vamos a pasar a multiplicar directamente aquí adentro. O sea, a los coeficientes. Entonces, me va a quedar algo así. 2 veces x sería 6. Sería 3 por 6, 18. 6 por 4, 24. Seno de x más 6 por 4, 24. 3 por 6, 18. Perdón, disculpen, lo desenfoqué. Ya, entonces lo que hice fue, claro, poner el 6 aquí y acá y me quedó todo esto. Ahora hay un menos 4y'. Para la y' estamos trabajando con este de acá. Entonces aquí y aquí tenemos que multiplicarle ese menos 4. Entonces sería elevado a 2x. Como es menos 4 sería menos 8a más 4b. Entonces sería el seno más menos 4 menos 4 menos 4a menos 8b. Coseno de listo. Por último, más 8 de la función. Entonces la función es simplemente esto de aquí. Elevado a 2x. Acá tenemos 8 veces a. No hay nada en b. Más, no hay nada en a, pero habrá 8 en b. En realidad, esto de ponerle ceros y demás cosas simplemente para ordenar. Fíjense que acá tenemos a, b, bueno, acá para complementarlo, ¿no? Si quieren lo anotan, si no, no afecta. Es simplemente para mantener el orden. Ahora, la suma de todo esto me tiene que dar 61 2x seno de x. Ahora, la suma de todo esto, o sea, de lo que está en el lado derecho. Como yo tengo que sumar todo esto, fíjense que el factor común es esto, ¿no? Y listo. Pues de ahí digamos, la facilidad de trabajar. Por eso es que lo factoricé. Entonces, aquí tenemos nuestro factor común. Ahora, ¿dónde más tenemos factores comunes? Como tenemos que sumar todo esto y ya está todo compensado, fíjense, 8a menos 8a es 0. Lo que me queda es 18a aquí. Ahora acá, menos 24 más 4, bueno, y más 0, ¿no? Sería menos 20. Menos 20b. Más, aquí ocurre algo similar. 24a menos 4 sería 20 veces a. Y menos 8 más 8 sería 0. Me queda 18 veces b. Listo. Ahora, como aquí ya tengo mi ecuación o mi igualdad, nosotros lo vamos a escribir así. 61, 2x por el seno de x más, vamos a hacer esto. Un pequeño... Fíjense que lo primero que vamos a hacer es esto, ¿no? Simplificar ese exponente. No nos ayuda en nada. Entonces lo que nos va a quedar sería 61x y no hay nada para el coseno. ¿Ya? Lo vamos a dejar así para que se den cuenta de dónde salen las cosas, además.
18A menos 20B, seno de X, 20A más 18B, coseno. Entonces, a ver, aquí ¿qué tenemos? Tenemos que igualar coeficientes, ¿no? Fíjense, seno de X, seno de X. Como es una ecuación, tiene que ser una igualdad y para que sean iguales, pues todo esto tiene que ser 61. 18 veces A menos 20B igual a 61. Ahora, lo mismo ocurre acá. Aquí tengo coseno, aquí tengo coseno. Para que se cumpla la igualdad, todo esto debe ser 0. Entonces, 20 veces A más 18 veces B igual a 0. Entonces, obteniendo aquí los resultados, lo vamos a anotar directamente en la calculadora para no consumirnos mucho tiempo. 18 menos 20, 61. 20, 18, 0. Ahí está. Nuestra primera constante va a ser esto. Nuestra segunda constante, 305, 181. Ya. Bueno, ya están nuestros valores. Entonces la solución particular simplemente es e elevado a 2x. A ver, vamos a fijarnos en algo. Esto de aquí puede ser 610 negativo obviamente y 362, ¿no ves? Simplemente hice eso para igualar denominadores. Entonces podemos escribirlo de esta forma. 362 y acá sería 549 seno de x menos 610 coseno de x. Listo. Entonces esta vendría a ser la solución particular. La solución general es la complementaria más la particular. Ustedes ya saben cómo sale eso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya. Entonces, otra cosa. Aquí tenemos condiciones iniciales. Entonces, podemos encontrar la solución como tal. A ver, nuestra función es e elevado a un tercio de x, c1 coseno de x, c2 seno de x, más e elevado a x, 362, 549, 610. Listo, fíjense, esta sería nuestra función como tal, ¿no? Aquí. Entonces, esa función dice que vale 4, están nuestras condiciones iniciales. Fíjense que la solución, o sea, la función vale 4 cuando x vale 0. Entonces, tiene que valer 4 cuando todo, bueno, todo donde haya x tiene que dar 0. Entonces, elevado a 0, coseno de 0, seno de 0, más elevado a 0, 549 seno de 0, menos 610 coseno de 0. Ya. Entonces, fíjense que ya he reemplazado en todo. Esto se vuelve 0 y esto se vuelve 1. ¿No? Esto ya sale por calculador. Entonces el resultado va a ser 4 veces. Esto se vuelve 1. Esto también se tiene que volver 1. Entonces sería 1 por C1, C1, más 1 sobre 362. Y acá lo que me sobró fue menos 610. Entonces C1 tendría que ser 4. Este que está como negativo pasa al otro lado como positivo. Aquí ahora sí. Sería entonces el 29 sobre 181. Ahí está. Y luego, bueno, ya tenemos ese valor. Vamos a ocupar otra hoja porque tenemos que hacer la primera derivada de todo esto.
Entonces, la primera derivada de todo lo que tengamos acá, la verdad que va a ser un poquito largo. La primera derivada sale 1/3 elevado a 1/3 de x. Esto se mantiene. Más. Esto se mantiene y acá se deriva. Sería menos seno de x más coseno de x, ¿no? Fíjense, ya hemos derivado la primera parte. Más. Vamos a derivar esta segunda parte. Sería 2 veces 2x. Este 362 lo vamos a dejar aquí afuera. 549 menos 610 más 2x 362 y acá hacemos las derivadas. 549 coseno de x más 610 seno de x. Listo. Todo esto vendría a ser la primera derivada y es la misma condición inicial. La primera derivada vale 4 si equivale a 0. Entonces, para no escribir mucho, pues voy a obviar lo que hay que obviar. Por ejemplo, acá va a salir 1/3. Aquí me va a salir C1 más 0 directamente por esto. Más, esto se va a volver 1. Menos 0 por el seno. Más C2. Más 2 veces 362. Acá tengamos 0 menos 6. 10 por el coseno. Más 1 sobre 362. Y acá que tengamos esto más 0. Listo, señores. Ya está reemplazado todo lo que teníamos que reemplazar. Vamos a ordenar un poco para que no se vea tan desastroso. Ahora aquí. Sería menos. Todo esto lo vamos a meter directamente a la calculadora. Es una operación relativamente fácil. 362 más 549, 362. ¿Listo? Ahora fíjense, C1 en realidad, o sea, nosotros ya tenemos el valor de C1. C1 vale 1/3, 29, 181 más C2 menos 671. Ya está. Ahora, esto está fácil, ¿no? Todo esto lo metemos a la calculadora y ya está. Sería 4 menos 1029, 3 por 181 más 671, 362. 33, 362. Listo. Entonces, la solución total sería lo siguiente. 1029 por 2 sería 2058. Perdón. E elevado a 1/3 de x. Acá sería 2058 coseno de x más, si es positivo, 1433 seno de x. Todo esto sobre 362. Y aquí anotamos la solución particular. E elevado a 2x, 549 coseno de, perdón, no es 549 seno de x menos 610 coseno de x y esto 362. Listo. Bueno, este ejercicio fue más largo de lo que yo esperaba, pero bueno, ya está resuelto. ¿Alguna duda? Quitándole todos los números, fracciones, en realidad no debería ser muy complicado. Es que, como les dije, ese producto que teníamos ahí lo vuelve muy largo y la variación de parámetros lo vuelve más largo todavía.
Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Bueno, si nosotros queremos, ¿cómo se dice? Graficar todo esto, vamos a tener un pequeño problema. Para empezar, que los valores son muy grandes, son demasiado grandes. Entonces, les voy a dar una aproximación. Por ejemplo, la primera. Primero vamos a trabajar acá. La primera lo vamos a trabajar en dos partes. Ya, lo vamos a trabajar así. Aquí arriba voy a anotar estas dos y el resultado de la suma, aquí abajo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esto. Todo lo que es, digamos, esta parte, incluyendo obviamente el denominador, es una función trigonométrica, digámoslo así, un tanto conocida. De hecho, es fácil de identificar. ¿Pero por qué les digo que es fácil? Porque en realidad, digamos, esto con esto me va a dar un número y ese número va a ser la amplitud que va a tener mi función en cierto punto. De hecho, ese punto tendría que ser el cero. O sea, en x igual a cero. En segundo lugar, esta función exponencial tiene esta forma. Ahora, como tenemos una función exponencial multiplicada a una función trigonométrica, esta función exponencial se convierte en su amplitud. Por lo tanto, la función trigonométrica tendrá amplitud variable. Entonces, como es amplitud, esta es la parte positiva y esta sería la parte negativa. Ahora, como les dije en un inicio, este punto simplemente está definido por la división de este con este. Entonces sería 2058 sobre 362. Y este sería el punto, este sería su contrario, ¿no? Sería el negativo. Y como es una función trigonométrica cosenoidal, ¿en dónde empieza? Empieza en 1. Y a partir de ahí tiene esta forma. ¿Lo ven? Y así obviamente tiende a abrirse hacia el infinito. Y ya está. Esa sería la función trigonométrica seno. Ahora aquí me indica más, por lo tanto, vamos a sumar otra función. Aquí va a ocurrir algo similar con la única diferencia de que la amplitud es diferente. Es esto sobre esto. Y fíjense que por mucho, 2058 es mucho más grande, casi el doble. Entonces vamos a tratar de aproximar esto, la mitad. Y aquí abajo lo vamos a anotar para que no haya ese conflicto de las gráficas. Ahí está. Entonces fíjense, ocurre exactamente lo mismo. ¿Cuál es la única diferencia? La única diferencia de que en la función senoidal comenzamos en 0. Y a partir de ahí tenemos que trabajar. Como ambos tienen, digámoslo así, la misma frecuencia angular, pues digamos que aquí y aquí deberían ser exactamente lo mismo, ¿no? O sea, en los puntos de corte, obviamente. ¿Por qué? Porque estamos representando que esa parte es un cuarto del periodo que necesita la función para dar una vuelta completa. Entonces, tendría que estar acabando acá, tendría que estar volviendo aquí, pasando por su amplitud, y luego tendría que estar por acá, igual tratando de volver hasta aquí, que digamos va a ser el punto de donde se une. Ahora acá tenemos algo similar. Y listo. Entonces, fíjense, ya tenemos una parte más la otra. ¿Cuál es la tendencia? Bueno, como ambos tienen, digámoslo así, tienen la misma frecuencia angular y bla, 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 nosotros podemos asumir una función similar y ya está, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características? La primera es que este punto por el que tiene que pasar sí o sí es este número de acá, porque este es 0. 0 más esa unidad, pues esa unidad. En segunda instancia, ¿qué punto va a ser este? Este punto, pues obviamente va a ser el de la gráfica verde, pero el de aquí tiene que ser esto más esto. Entonces mi gráfica va a ir aumentando. ¿Qué es lo único que conserva? Es esto. Las amplitudes,
las fracciones de periodo que tiene. Entonces, esto vendría a ser simplemente la primera parte. Para la segunda parte ocurre exactamente lo mismo. ¿Se entiende? ¿Se entiende el concepto? Al final vamos a tener una función más o menos de este estilo. Sí, se entiende. Listo. Fíjense que en realidad son conceptos geométricos, no es muy complicado que se diga, es un poco de práctica, pero todo se basa en tendencia. Ahora, ustedes probablemente ocupen cualquier función, perdón, cualquier aplicación para hacer las gráficas y todo lo que quieran. Es válido, pero ustedes también tienen que saber de dónde salen esos valores y por qué se comporta la curva de esa manera. Por ejemplo, aquí ambas curvas tienen, perdón, ambas funciones tienen la misma frecuencia angular. Aquí también, ¿no ve? Entonces, como tenemos todos esos valores ya definidos, pues lo único que sabemos es de que sí o sí se van a construir. O sea, en una fracción de periodo, como tienen la misma frecuencia, fíjense, entonces en lo que sería, digamos, un cuarto de periodo, estaríamos hablando de la, digamos, función verde, probablemente de la función azul y de las otras dos funciones, que esta va a ser positiva y esta va a ser negativa, entonces tendría que ir por acá. Entonces, en cualquier punto de ese lugar, el total va a ser simplemente, digamos, esto, más esto y menos esto. Y el resultado va a ser esta parte. Entonces, de ahí es donde sale todas nuestras gráficas. La tendencia sigue siendo la misma. Ahora, bueno, eso sería respecto a este ejercicio. ¿Alguna pregunta respecto a lo que se hizo inicialmente? Las gráficas, digamos que se las voy a tratar de explicar, pero si no lo entienden, pues traten de graficarlo con un software aparte y les va a salir. Les tienen que salir. Solo tienen que modificar la escala, no se olviden de la escala. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta adicional a todo esto? Ya. Si no hay más preguntas adicionales, vamos a hacer un último ejercicio. Voy a cerrar esta reunión. Entren de nuevo porque si no se nos va a cortar a medio ejercicio. Empiecen a resolver los ejercicios, no solo que se concentren en resolverlo como tal, sino en analizar esos resultados. Por ejemplo, si ustedes tienen funciones como las exponenciales o las trigonométricas, deben darse cuenta de que la 12, la 13 o la 14, a ver, Es básicamente para guiarme, es que me está chipando esa. voy a revisar. Ya, elegí una. Elegí una. Ya la 12. Ya. A ver, la 12. Si les voy, creo que debí tomar en cuenta esta parte. Ya pasa lo siguiente. En algunos libros de ecuaciones diferenciales está escrito de esa forma. O sea, yo ocupé lambda, ¿no? Para desarrollar lambda y acá lambda cuadrado, ¿no? En la bibliografía, por lo general, y de hecho, creo que en la de Víctor Chungara, o no sé si tendrá la verdad, pero creo que tiene de ecuaciones diferenciales. Pero en la de Víctor Chungara, en ese libro, está escrito así. O sea, en vez de lambda está escrito como D. Y de hecho D simboliza precisamente este operador, el operador derivada. El operador derivada de una variable. No es una derivada parcial, la derivada total. Ahora, es lo mismo en realidad, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia aquí? La diferencia está en que aquí está elevado al cuadrado. Lo que implica que cualquier cosa que saquemos de acá va a estar elevado al cuadrado.
Y si está elevado al cuadrado, es un caso especial que de hecho aparece también aquí, de raíces repetidas. Y para las raíces repetidas tenemos una pequeña regla: aumentar la cantidad de x que sea necesario. Ahora, aquí ocurre exactamente lo mismo. Esto de hecho es casi lo mismo que esto de acá, solo que ya más operado. Así que lo vamos a igualar a cero de forma directa. Simplemente es igual a cero porque es exactamente lo mismo que hacer acá. Porque digamos aquí estaríamos factorizando. Vamos a hacerlo aquí rápido. Y esto es igual a cero, ¿no? ¿Ve? Entonces fíjense que hacer esto es lo mismo que esto. Es exactamente lo mismo. Ahora, volviendo a nuestro tema. Aquí, por ejemplo, tenemos una, digámoslo así, diferencia de cuadrado. Podemos escribir de esta manera. Entonces, esa diferencia de cuadrados, uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Obvio que lo voy a hacer súper detallado esto para que te des idea. Ahora, aquí hay una potencia, aquí hay un producto y el teorema que me indica que lo puedo separar para los dos, ¿no? Ahora, si yo puedo hacer eso, obviamente cada paréntesis lo voy a separar. Por ejemplo, d más raíz de 2 igual a 0. Y obviamente esto va a ser raíz de menos 2. Acá ocurre exactamente lo mismo. Lo separamos y me va a quedar así. Ahora, esto cumple la misma función que el lambda que les había dicho antes. Entonces, ¿qué ocurre? La solución complementaria, la solución complementaria, eh, primero nos ocupamos de estas raíces de entrada. Y bueno, acá las raíces, como es raíz de 2, no me convence que sea raíz de 2, pero bueno. No, sí es raíz de 2. Ya. Por lo general los ejercicios siempre, digamos, tienen esa tendencia de ser números enteros para no complicar mucho la existencia, pero es que las fracciones, trabajar con fracciones o radicales a veces lo complican aún. Ya, entonces de entrada ya tenemos algo como esto. O sea, C1 sería e elevado a menos la raíz de 2x más C2 por e elevado a la raíz de 2x. La pregunta es, ¿hasta ahí creen que está bien hecho? ¿Creen que ahí acaba? ¿Sí? Lo Eh, podemos... Ajá, sí, dígame. falta de ayer ¿Falta qué cosa? la solución particular, ¿Solo eso falta? más la otra, más la solución complementaria. Esto es Y lo que creo que estamos también, encontrando, es la solución complementaria. A ver, ya sí, hemos encontrado la complementaria. ¿Algo falta? ¿Algo está bien? ¿Algo está mal? ¿Qué falta? ¿Y por qué? Ojo, ¿no? Cada cosa que digan, están estudiando ingeniería, ¿no? Tienen que poder justificar. Ya, a ver. Probablemente quieran responder la duda, pero... Y muchos ya se han de dar cuenta. O sea, tengo aquí dos constantes. Y algo que han tenido que aprender al inicio es que mientras más constantes tengas en tu ecuación, eh, más vas a tener que derivar para eliminar. Ahora, aquí tengo dos constantes. Y según mi ecuación diferencial, porque esto en realidad representa una ecuación diferencial, a ver, se lo voy a mostrar aquí. El primero al cuadrado
menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Ya? Más o menos así, una cosa así. Y si se dan cuenta, esto es como escribir algo así. Ya la cuarta menos 4 veces y doble prima más 4 veces y. ¿Lo ven? Entonces, tengo derivada de orden 4. Ahora, ¿cuántas constantes tengo acá? Tengo 2. Dos. ¿Cuántas me faltan? ¿Se dan cuenta? Me faltan 2. O sea, acá tengo 2, me faltan 2 ahora. Obviamente voy a tener una constante 3 y digamos una constante 4. ¿Y acá qué necesito? ¿Qué tengo que poner acá? Aquí ocurre un caso ¿cómo se dice? De raíces múltiples. Pero solamente ocurre eso, raíz múltiple. Porque acá tengo mi función Q, o sea, lo que es la porción no homogénea. Y fíjense que en ningún momento esto de aquí se parece a esto. ¿No ve? ¿Se dan cuenta? Pues acá tengo raíz de 2 y acá tengo 2x, acá tengo x, acá solamente tengo raíces. Entonces, como ninguno de estos se parece a esto, yo lo único que tengo que hacer es multiplicarle una x. Al primero, obviamente, y después al segundo. Y ya está. Y recién está completo nuestra solución complementaria. Y después, evidentemente, hay que buscar la particular, pero en realidad lo importante es esto. Lo importante es armar bien nuestra solución particular. Perdón, nuestra solución complementaria. ¿Se dan cuenta? Si por ejemplo, esto de acá fuera x, solamente x, entonces esto con esto, fíjense, serían iguales. Entonces yo no puedo anotar simplemente una x, porque esta raíz tiene potencia 2. O sea, tendría potencia 2, ¿no? O sea, a eso me refiero. Entonces, si esto solo fuera x, la potencia sería 2. Entonces yo tendría que colocar x cuadrado, no x, tendría que colocar x cuadrado. Después tendría que colocar la x y ahí acabaría el ejercicio, porque este de aquí ya está acá. Entonces, de esa forma, ese sería como que, creo que es la segunda observación que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Entonces ya saben, si digamos lo que les da como solución al principio no se parece en nada a esa parte no homogénea, entonces simplemente lo rellenan con las X que hagan falta. Ahora, si no fuera ese el caso, también hay otras maneras de resolver. Bueno, hasta ahí se entendió. Sí. Ya. Fíjese que en el ejercicio 12, 13 y 14 es de la misma manera. O sea, lo único que, por ejemplo, el docente lo único que no puso fue esto. En realidad el docente tendría que haberles puesto esto y ustedes iban a llegar a esto. ¿Ya? Pero Sí, eso me chipaba. para No sabía que era la D. sí, sí, sí. Por eso les digo, hay diferentes formas de escribir. Yo digamos, aprendí de varios docentes, entonces no sé cuál le corresponde a cada qué cosa. Entonces, necesito también hacerle esas aclaraciones, porque a veces la nomenclatura o la terminología o a veces la metodología podría variar un poco. Y no es que esté mal, sino que lo mejor es, digamos, aprender la materia y después adaptarla a su docente. Ya. Ahora vamos con la solución particular. La solución particular. Viendo nuestra situación, nosotros podríamos recurrir a la variación de parámetros. ¿Por qué la variación de parámetros? Porque, bueno, tenemos 4 derivadas. ¿Ah? ¿Y qué me indica la variación de parámetros? La variación de parámetros me indica de que yo tengo que asignar funciones más o menos específicas. Y ahora, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo puedo hacer acá? Si yo agarro y pongo las derivadas, fíjense que en realidad estos exponentes no van a variar mucho.
Y de hecho los que están con X se van a anular, ¿no ve? Entonces puedo aplicar la variación de parámetros. Así que vamos a hacer eso, variación de parámetros. Por variación de parámetros, yo no sé qué variable usan ustedes, si L o B o U o la misma C, pero yo aprendí con L. L1, ¿no? Acá, L1X. E elevado a menos 2 raíz más L2, o sea, se asume de que es otra función, ¿no? L3 más L4. Entonces, esto vendría a ser nuestra solución particular. Esa forma tendría si es que nosotros aplicamos la variación de parámetros. Entonces, ¿qué es lo que toca? Primero, derivamos las constantes estas. Sería, por ejemplo, L1 por E raíz de 2X más L2 raíz de 2X más L3 más L4. Y bueno, a partir de ahí tenemos que derivar 3 veces más, ¿no ve? La primera derivada, segunda derivada, tercera derivada. Tenemos que empezar a derivar ahora las funciones como tal, estas funciones. ¿Saben ustedes? A ver, les enseñaron bien las versiones de parámetros, ¿no ve? Usaron variable L, variable B. ¿Qué variable usaron? Yo L. L, ¿no ve? Creo que por lo general es L. Ya. Entonces lo que toca por hacer es hacer 4 derivadas. Esto es igual a 0. Luego agarramos y aplicamos acá las derivadas. Por ejemplo, acá sería menos 2 raíz de 2. Acá sería simplemente raíz de 2. Acá tendríamos un conjunto, ¿no? Sería, por ejemplo, esto de aquí. Menos la raíz de 2x. Ahí. Más L4'. Acá exactamente lo mismo. Igual a 0. Bueno. Y así tenemos que hacer todo eso. Tenemos que hacer todo el rollo. Creo que la variación de parámetros no es una buena idea ahorita. Al final de cuentas tenemos que obtener otras dos ecuaciones más acá. Y en la última ecuación, o sea, aquí vamos a tener una ecuación, acá vamos a tener la última, serían 4. Y aquí en la última se iguala la función que vendría a ser, o sea, este sería igual a 0 también. Acá sería x más x 2x. De esa forma. Entonces tendríamos 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Y pues resolver una matriz de ese estilo, no sé. O sea, ustedes han pasado álgebra lineal y saben de que no es bonito trabajar con matrices de 4×4. Así que yo creo que vamos a tener que trabajar con coeficientes indeterminados. Creo que va a salir mejor. Vamos a trabajar con coeficientes indeterminados. Está muy largo hacerlo por variación de parámetros. Ya ver. Vamos a revisar. Como nosotros vamos a usar coeficientes indeterminados, nosotros vamos a utilizar nuestra función que tenemos acá. O sea que esta es la función que hemos obtenido, ¿no? A partir del ejercicio. Entonces, y a la cuarta derivada menos 4y doble prima más 4y igual a todo esto. Listo. Ahora, esta es la función q. Vemos que no se parece en nada a nuestra solución complementaria. Entonces, como no se parece en nada, podemos asumir tranquilamente, por ejemplo, aquí simplemente una constante. Y acá podemos trabajarlo como un polinomio. Bx más c es 2x.
Listo. Y tendríamos esa forma. Ahora lo único que toca hacer es derivar. Derivamos la primera. Acá sería directamente, bueno, eso ahí sería lo mismo. Más b más 2bx más 2c. Fíjense de que acá nosotros podemos hacer agrupación, así como lo hicimos en el anterior caso. Sería 2 veces bx más b más c. Ahí está. Entonces aquí vamos a aplicar la segunda derivada. Esto se mantiene. Fíjense que en realidad esto se va a mantener. No hay mucho donde pelarle. La primera derivada sería esto por el 2x. O sea, este 2 va a multiplicar a todo esto. Entonces directamente lo vamos a multiplicar. Más eso mismo por la derivada de todo esto. Ordenando. Sería 4 veces bx más 4 veces b más 2 veces c. Tercera derivada. Esto no se mueve. Más e elevado a x. Y ahora todo esto lo multiplicamos por 2. O sea, estoy multiplicando por 2 porque por este 2 de aquí arriba. 8bx más 8b más 4c. Más. Este se mantiene y la derivada 4b. Sí, acá la verdad que es un buen método los coeficientes indeterminados. Entonces acá ordenando sería bx más 12b 4c. Por último, nuestra cuarta derivada, esto se mantiene, más, esto también se mantiene, 16bx más 24b más 8c, 8b. 12bx más 24 y 8, 32. Listo, jóvenes, ya está. Entonces, como lo único que nos va a servir de acá, por ejemplo, va a ser este, el de la segunda derivada, que sería este, y nuestra función básica, que sería esto, pero no hay mucho lío. Entonces, la primera va a ser todo esto, 32b más 8c. Luego, menos 4 veces la doble prima. Ahora, la doble prima es todo esto de acá arriba, sería menos 4. Ese menos 4 va a multiplicar a todo lo que está aquí adentro. Entonces, menos 4 sería menos 8bx menos 16b. A ver, 4 por 4 es 16, este es 16. Menos 16b menos 16 menos 8c. Y luego más 4y. Sería 4 a elevado a x más 4 veces bx más 4 veces c. Ahora, la suma de todo esto me tiene que dar elevado a x más x2x, que sería nuestra q. Y ahora la suma de todo esto. En este lado, esto de acá se anula y me va a quedar simplemente esto. De este lado, a ver, este con este se me anula. Este con este también. Y me va a quedar 4b x. Esto y esto. A ver, 34, tome 32 menos 16 más 4. Bueno, en realidad 32 menos 16 en b. Menos 16, entonces sería 16 en b más 4 veces c. Igualamos coeficientes, o sea, esto con esto. Y por igualación ya ustedes saben de que esto es 1. Ahora igualando lo otro, nos va a quedar, por ejemplo, que x más 0, le vamos a poner
tiene que ser igual a 4bx más 16b más 4c. Porque ahorita estamos trabajando con esto de aquí. Lo que estamos igualando es esto, ¿no? Para que estos dos sean iguales, todo esto tiene que ser igual a todo eso. Entonces, igualando acá sería 4 veces b igual a 1. Entonces, b igual a un cuarto. Y 16b más 4c tiene que ser 0, ¿no? Todo esto tiene que ser 0. Entonces, 4b igual a 1 sería 16 un cuarto igual a menos 4 veces c. Esto es igual a 4. C sería menos 1. Y ya está. La solución particular sería e elevado a x más un cuarto de x menos 1 elevado a x. Nuestra solución general sería e elevado a la menor raíz de 2x. Y acá vamos a poner c1 más c3 más la raíz de 2, c2 más c4. Solamente estoy factorizando lo que ya teníamos antes. Más, a ver, x menos 4 sobre 4 por e elevado a 2x. Y esa sería la solución general. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? O sea, ¿cómo funciona este asunto? A veces un método es más eficiente que otro, por eso es que la variación de parámetros no la quise ocupar. Por lo general, la ecuación, la variación de parámetros funcionaría. La variación de parámetros funcionaría aquí. Porque fíjense que nuestra función es directamente polinómica. Entonces, si yo lo derivara 3 o 4 veces, pues la derivada va a ser polinomios de menores grados, ¿no? Entonces, puedo anular ciertos términos de forma rápida. Aquí no podría ser eso porque mis funciones se mantienen, o sea, las funciones exponenciales, las funciones trigonométricas no se anulan como tal, porque esas funciones son, como tienen una forma que se conserva. Así que ahí sí serviría nuestro coeficiente indeterminado. Bueno, ¿se entendió lo que se hizo? ¿Tienen alguna duda? Todo claro. Ya, vamos a hacer el ejercicio que tenía planteado ahí. Si se corta, pues sería todo por hoy. No sé, no sé si quedará tiempo, pero vamos a tratar de resolverlo. Si se corta, ya no hay necesidad de que vuelvan a... Y no se parece acá, porque acá es x cuadrado. O sea, no se parece en nada, entonces no hay problema. Podemos ubicar nuestras soluciones particulares también, pero ya que estamos por este camino, entonces vamos a hacer lo siguiente. Para la variación de parámetros, esto ojo que lo estoy haciendo más que todo por didáctica. Ustedes ya saben de que las funciones L son funciones de X, así que no hay necesidad digamos, decirlo. L1, por ejemplo, va a ser L1' más L2' X más 3 elevado a la menos X igual a 0. La siguiente derivada va a ser la derivada de lo que lo acompaña. Entonces, la derivada aquí de lo que lo acompaña, como no hay nada, entonces va a ser 0. La derivada aquí va a ser 1 y la derivada acá va a ser menos 1. Esta también tiene que estar a 0. Ahora aquí, por ejemplo, igual.
la derivada va a ser cero. La derivada de lo que acompaña aquí va a ser cero. Y la siguiente derivada va a ser esto de acá. Y esto se tiene que igualar a lo que tengamos aquí, o sea, la función Q. Entonces, este es nuestro sistema de ecuaciones. Si se dan cuenta, esta es una matriz triangular, por lo tanto, ya está despejada, ya está resuelta. Entonces, no tenemos que manipular operaciones grandes. Si nosotros nos concentramos en esto, vamos a tener algo como esto. O sea, el hecho de que esté como prima es porque está escrito de esta manera, ¿no ven? E elevado a la menos 3x y todo esto. Entonces, si nosotros hacemos un pequeño despeje, nos va a quedar algo así. ¿De acuerdo? Entonces, esto es fácil de comprobar, ¿no? Esto de aquí pasa aquí a dividir y luego pasa aquí arriba cambiando el signo del exponente y ya está. Entonces, ¿cuánto va a ser la integral de todo eso? La integral esa lo podemos resolver con lo que es la integración por parte. Será un poco rápido. Entonces, a esto le vamos a llamar U, a esto le vamos a llamar B. 16x, perdón, 8x cuadrado, entonces la derivada de U sería 16x. Diferencial de B sería elevado a 3x. Sería un tercio. Ahí está. Entonces L3 va a ser U por B, o sea, 8x cuadrado elevado a 3x sobre 3 menos la integral de 16x sobre 3. Ahora, ya tenemos ese valor, así que aquí hacemos exactamente lo mismo. Esto valdrá U y esto valdrá diferencial de B. Estas ya son operaciones que ustedes pueden hacer por su cuenta. No tienen dónde pelarle. Esto es cálculo 1. E elevado a 3x diferencial de x. Entonces sería B un tercio E elevado a 3x. Entonces L3 será los 8 tercios que ya teníamos al inicio menos U por B 16x y 3 por 3 es 9 menos la integral de 16 novenos elevado a 3x diferencial de x. Ocho tercios menos 16 novenos menos 16/27 un tercio. Y ahí está. Ya está nuestra primera solución, digamos. Esa vendría a ser la de acá arriba. Ahora vamos a encontrar la segunda. O sea, como ya tenemos eso, fíjense. De acuerdo a nuestra segunda ecuación, que sería esta de acá, de acuerdo a esta de aquí, fíjense de que teníamos que L2' menos L3' elevado a 3x es igual a 0. Entonces L2' es igual a L3' por E elevado a 3x negativo. Ahora, ¿cuánto era L3'? Si se fijan bien acá, ¿dónde está? Fíjense, L3' era igual a esto por esto, o sea, básicamente a todo esto de aquí. A ver, básicamente a todo eso. Entonces, el resultado sería algo como esto. 8x cuadrado elevado a la 3x multiplicado por todo esto. Entonces, con esto se simplifica y el de 2 saldría de esta manera. Directamente, ¿no? L2 sale, ¿cuánto es la derivada de esto? Sería, perdón, la integral sería 8x cubo sobre 3. Y ya está. Ahora, de la primera ecuación, L' más L2x' más L3', vamos aquí, esto es igual a 0. Entonces, esa sería nuestra primera ecuación. Entonces, lo único que toca por hacer es despejar L1.
menos L2' X menos L3' elevado a la menos X. Ahora. No, menos X no es menos 3X acá, simplemente X. Ya. Sí, entonces no tendrían que anularse. Sí, lo que escribí estaba mal. Saldría esto. ¿Y por qué me sale 3'? ¿Ese 3 de dónde salió? Este 3 no tenía que estar ahí. Es X. Ya. Ya, ahí lo escribí mal. Bueno, el ejercicio está mal hecho porque lo escribí mal. Ya este 3 no tenía que estar ahí. Bueno, ni modo. Ese ya fue error mío. De todas formas, me van a hacer acuerdo de pasárselo este ejercicio resuelto, porque no se los voy a dejar a medias. Y por ahí alguien más, hágame acuerdo dentro de una media hora que se los pase, porque ahorita lo voy a resolver, se nos va a acabar la reunión ahorita, porque ya queda poco tiempo. Entonces, que me acuerdo de pasárselo este último ejercicio en un pequeño PDF.